Ustedes me van a decir si ven la... Sí, se ve. temperatura hasta aquí, hasta este punto. Sí. Bueno, pues ya estamos aquí todos. Por favor, pues les voy a pedir que se conecten, que no están encima. Dos compañeros son los que me están avisando que están por allá, ¿no? Ahora les voy a pedir sus participaciones, ingenieros. Bueno, sí, nada más para recapitular, ingenieros, lo que estamos viendo es el concepto de límite de resistencia a la fatiga real. El límite de resistencia a la fatiga real se obtiene del límite de resistencia a la fatiga teórica que se obtuvo de esta, o se obtiene de esta gráfica que les estoy mostrando ahorita en pantalla, o de las teorías más conservadoras, que son estas tablitas que les estoy mostrando aquí en pantalla, ¿sí? Estos son los datos los cuales podemos obtener o conocer la propiedad mecánica del límite de resistencia a la fatiga para el caso de materiales dúctiles, como los aceros clasificados como materiales dúctiles, y tenemos el concepto de límite de resistencia a la fatiga real que se obtiene con esta fórmula. Entonces, la fórmula lo que nos pide es el límite de resistencia a la fatiga teórica multiplicada por factores que reducen la resistencia a la fatiga. Estos factores, ingenieros, en este caso yo nada más en la fórmula les estoy indicando 5 factores. Sin embargo, para el diseño de máquinas pueden incluir más factores, o sea, bueno, no es que puedan, más bien luego es necesario incluir más factores. Estos son como los factores básicos, los obligatorios, como mínimo, pero pueden inclusive incrementarse de 20 hasta 30 factores. Los invito a que estudien o que le den una revisada al libro Shigley de diseño de elementos de máquinas. El libro Shigley más o menos creo que muestra como 16 factores. Entonces digo, para que ustedes, al ahorita mostrarles en la fórmula 5 factores, no quiere decir que sean los únicos, que se tienen que agregar más. Va dependiendo de las condiciones de diseño que ustedes van a estar pues trabajando en la pieza que estén diseñando, ¿ok? Entonces, pues vamos a iniciar con estos factores y pues de estos factores, pues nos quedamos en el factor por temperatura. Entonces, voy a poner la presentación en la página para el factor por temperatura. Vimos los efectos de carga, que ya vimos que tienen que ser cargas que produzcan fatiga para considerar su valor. Si no produce fatiga la carga, pues entonces no se toma en cuenta el valor que tiene esta tablita. Los efectos de tamaño, sabemos que cuando diseñemos piezas ya muy grandes, con diámetros bastante grandes que inclusive superen pues los 8 milímetros o 0.3 pulgadas hasta 10 pulgadas, pues el factor se obtiene con estas formulitas que están viendo aquí en pantalla. Y si ya el valor supera las 10 pulgadas del diámetro, pues entonces el valor sería de 0.6. Ya no se calcularía, ya sería un valor ya establecido como un valor máximo de 0.6. 0.6 lo que hace es que reduce en gran cantidad la resistencia del material. Entonces, por eso siempre debemos considerar este punto, ¿vale? Bueno, vamos a ir con la siguiente. No sé por qué está quitando aquí se me quitó ¿Siguen viendo la presentación, ingenieros? Profe, ¿puede regresar a la de efectos de la carga, por favor? Sí, claro. Ahí. Sí, diga, ¿tiene alguna duda? No, ya está bien así. Ok. Ok, bueno, hasta ahí vamos, ¿no? El efecto de carga, pues va a depender del tipo de carga, si es axial, por flexión o torsión, pero que sean por fatiga. Efectos de tamaño va a ser el tamaño de la flecha, si es superior a las 10 pulgadas, pues ya utilizamos un factor de 0.6 que va a disminuir mucho el límite de resistencia a la fatiga. Si estamos a un valor mayor de 0.3 pulgadas a 10 pulgadas, pues lo calculamos con esta fórmula donde vamos a proponer un diámetro que más adelante les voy a decir cómo.
Después el siguiente efecto es por efectos de superficie. Aquí recuerden que la rugosidad de la pieza pues puede afectar a la resistencia a la fatiga del material. Entre más rugosa la pieza, pues mayor reduce la resistencia a la fatiga. Entonces lo que hacemos es tratar de eliminar esa rugosidad con un proceso de manufactura, que puede ser un maquinado, puede ser un esmerilado, puede ser un pulido, ¿sí? O lijados, que reducen esas rugosidades y aumentan la capacidad del material a soportar cargas por fatiga. Y pues nos quedamos en el caso de la temperatura. En la temperatura, ingenieros, el factor de temperatura, pues va a hablar de lo siguiente. Y bueno, para esto le voy a pedir por favor al ingeniero Alexis Daniel que nos lea el párrafo, por favor. Ingeniero Alexis. ¿Se encuentra ingeniero Alexis Daniel Escobar? Claro, sí, profe, solo estoy viendo no sé si lo escuché. A ver, ya lo escuchamos más. Dígame. No, estoy Ya lo viendo la escuchamos, ingeniero. diapositiva de efectos del tamaño nada más. No, o sea, ¿no ves la diapositiva de la temperatura? No, estoy viendo la de efectos del tamaño. A ver, ok, los demás compañeros, ¿ven la presentación de temperatura, Sí. ingenieros? Ok, a lo mejor es por la cuestión del celular, ingeniero. A ver, Iram, ¿nos quieres leer la presentación, por favor? Claro, profe, ¿sí me escucha? Sí, lo escuchamos. Dice, temperatura. Se han propuesto varias fórmulas de aproximación para considerar la reducción del límite de resistencia a la fatiga a temperaturas moderadamente altas. Se define entonces un factor de temperatura C sugiere Sertem, Shigley y Mitchell sugieren el siguiente. Hasta ahí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, aquí en el caso del factor por temperatura solamente se va a utilizar cuando ustedes, la pieza que van a diseñar, vaya a ser usada a temperaturas muy altas. Esto es que un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el árbol de transmisión, que es el acodado, que se utiliza en los motores de combustión interna. Este árbol realmente está sometido por las condiciones de trabajo a temperaturas muy altas, que pueden superar los 450 grados centígrados. En estos casos se agrega un factor por temperatura en donde primero se tendrá que analizar la temperatura de trabajo máxima, ¿sí?, a la cual va a operar ese material, y se calcula con esta fórmula que ustedes ven aquí, la fórmula media, ¿no? Obviamente, si están trabajando en el sistema internacional, utilicen el dato de la fórmula que está en medio de los tres datos que vemos aquí en pantalla, o si están trabajando en el sistema inglés, utilicen la última fórmula, ¿ok? Les quiero comentar que, por ejemplo, la temperatura, si ustedes recuerdan, resistencia de materiales 1 en esfuerzos térmicos, hay coeficientes térmicos que nos indican cómo el material puede reducir su resistencia. Entonces, la temperatura se debe considerar en estos casos porque reduce la resistencia a la fatiga del material, y ya no va a durar, pues si no lo consideramos, el tiempo de vida que nosotros deseamos como máximo. Nada más quiero comentarles que tan solo un factor por temperatura que esté en un extremo muy alto, pues puede reducir hasta más del 50% la resistencia última del material. Por eso es importante que lo consideremos en el caso donde se tenga que aplicar el uso del material a temperaturas muy altas. El caso, por ejemplo, de un motor eléctrico, la flecha del motor eléctrico, aunque esté en operación, aunque la fricción de los rodamientos y el movimiento de la flecha genere temperaturas un poco elevadas, no superan los 450 grados centígrados, ¿sí? Tal vez a lo mejor no llegue ni siquiera ni a los 100 grados centígrados.
En ese caso, las piezas, las flechas y árboles que se diseñan para motores eléctricos no se considera un factor por temperatura que pueda dañar a la resistencia del material y se consideraría un factor como 1. Se le pone el valor de 1 y ya con eso es suficiente para que pues no estemos considerando que esta pieza no va a estar sometida a condiciones de temperatura extremas, ¿ok? Entonces, estos son los datos, ingenieros, para poder identificar esos valores. Bueno, para que vayan tomándolos en cuenta. Recuerden, es cuando la pieza está usándose. Si la pieza en el uso que se le va a dar se incrementa la temperatura, entonces usen estas condiciones que ven en pantalla. ¿Sí? No quiere decir la forma de fabricación de la pieza, o sea, me refiero al proceso en el cual se concibió la barra, si fue forjado, fue fundida la barra. Ustedes van a decir, es que sí, si fue fundida, superó los 450 grados centígrados. No se refiere a eso, se refiere al uso que va a tener, la aplicación que va a hacer. Si en la aplicación la pieza va a estar en condiciones de temperaturas muy altas, entonces agreguemos un factor por temperatura. ¿Sí me explico? ¿Ingenieros? Sí, profe. Bueno, entonces este es el caso de los factores que reducen la resistencia a la fatiga por la temperatura. Acuérdense de los esfuerzos térmicos. Ahí es donde nosotros nos traemos esta noción y sabemos por qué puede afectar la temperatura a estas condiciones. Y bueno, pues vamos a leer ahora el siguiente factor, que es el último que nosotros vamos a tomar en nuestros cálculos. No quiere decir que sean los únicos, hay más. Nosotros solamente vamos a ver ahorita 5 factores. Los invito a que pues sí estudien el libro Shigley y que vean que hay más factores. ¿Sí? Shigley, hay más. Es el único libro que yo he visto que maneja un poco más de factores. El Mott o el Norton no te maneja tantos. De hecho, hay una versión del Mott que nada más te maneja creo que 2 o 3 factores y ese no les recomiendo tomar en cuenta o estudiar esa información. ¿Vale? La que sí les recomiendo más, pues es del Shigley o una de las versiones nuevas del Norton. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar el caso del factor de confiabilidad, ingenieros. Nada más déjenme checar porque me está solicitando la ingeniera Claudia ingresar. Ya había entrado ella, ya está dentro con nosotros. Bueno, aquí le voy a pedir a la ingeniera Ana Laura. Ana, ¿nos quieres leer la presentación? Confiabilidad. La información de la resistencia por durabilidad que se reporta como propiedad mecánica de los materiales consta de valores promedio que se obtienen con base en varias pruebas, lo cual implica una confiabilidad de 0.50%, es decir, el material se conoce en su totalidad. Para casos donde no se tengan antecedentes de fabricación o concepción del material, el porcentaje de confiabilidad se deberá incrementar. Esto provocará una disminución en el valor del factor menor a 1, C confiabilidad menor a 1, y que reducirá la magnitud de la resistencia a la fatiga real. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, aquí como lo escucharon, ingenieros, quiero que vean un punto importante. Esta confiabilidad del 50% nos dice que es la mayor valor de confiabilidad que se puede considerar a una pieza, a una barra cilíndrica o a un material, para especificar mejor, a un material que va a ser usado para, pues para diseñar una flecha o un árbol de transmisión. ¿En qué depende la confiabilidad, ingenieros? Bueno, resulta que esta confiabilidad va a depender del conocimiento que ustedes tengan de ese material en sus pruebas, en sus propiedades mecánicas. ¿Cuáles son? Bueno, si conocen perfectamente de ese material, su resistencia última a la tensión, la compresión, la dureza, la resistencia a la fatiga, e inclusive más propiedades mecánicas, entonces de ese material, si le hicieron pruebas directas de laboratorio obteniendo esos 3 o esos 5 datos o 6 datos que puedan obtener de las pruebas destructivas de los laboratorios, entonces se considera que el material se conoce en su totalidad y que la confiabilidad que ustedes le van a dar como un valor máximo es del 50%.
Esto quiere también indicar, ingenieros, que estas condiciones son del 50%, se toman en cuenta cuando ustedes le hicieron pruebas destructivas a probetas, a materiales que fueron hechos en probetas y que fueron probados en esas pruebas, con esas probetas. Resulta que en el caso de nosotros, ya cuando queramos diseñar un árbol de transición o una flecha, pues ya esas condiciones dejan de ser ideales. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a usar una probeta de 10 milímetros de diámetro, que tenga un acabado espejo, que se considere en condiciones ideales homogéneas e isotrópicas. Ya no lo vamos a usar. El 50% que ustedes ven aquí de confiabilidad nos da un valor de factor de confiabilidad de 1. Si lo ven aquí en la tablita de abajo, factor de confiabilidad del 50%, que es el valor máximo de confiabilidad, nos dice que es 1. Esto solamente va a ser para probetas en pruebas destructivas. Nosotros ya este valor no lo vamos a usar, porque para empezar no vamos a usar una probeta que tenga un diámetro o una pieza que tenga un diámetro de 8 milímetros o de 10 milímetros, ¿sí? Como máximo. Ya vamos a usar piezas más grandes, unas van a tener 1 pulgada, otras pueden ser que tengan 20 pulgadas, otras pueden ser que tengan 40 pulgadas, o sea, si se dan cuenta, pues ya deja de ser una probeta. Eso hace que el material, pues cuando sea utilizado, pues genere varias situaciones de esfuerzo que hagan que se reduzca la vida del material. La masa de la pieza, ya lo platicamos en otros casos, el caso de que si está corroído y eso, o que si desconocen sus propiedades mecánicas, lo único que saben es que es un acero IC 1045, pues con eso a lo mejor sí saben qué tipo de acero es, pero desconocen que ese acero a lo mejor estuvo ahí abandonado, arrumbado durante muchos años y luego que se mojó y que aparte está golpeado en su exterior, pues puede ser que la confiabilidad que ustedes tengan sobre el material pues disminuya. Entonces, ¿cómo poder ver estos valores, este factor de confiabilidad, ingenieros? Pues nos vamos a apoyar más en esta tablita que está aquí. Vean que la tablita en la parte izquierda muestra una lista de confiabilidad, o sea, 50%, acuérdense que es la confiabilidad más alta que se hace a probetas. Yo les voy a dar mejor un dato, en vez de que utilicemos la palabra confiabilidad, solamente aquí, como dicen, es entre nos, ¿sí? Entre nos, porque pues, si llegan allá en la práctica y digan, es que quiero sacar mi factor de desconfiabilidad, pues hasta se van a reír de ustedes. Es para que entiendan este concepto. El concepto yo lo tomo como una desconfiabilidad del material. ¿Qué tanta desconfianza tienen del material sobre sus propiedades mecánicas? Si su desconfianza es muy alta, pues la desconfianza puede llegar al 99.999%. Vean qué factor de reducción de resistencia tiene esa desconfiabilidad, 0.656. ¿Sí se alcanza a ver, ingenieros? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí, bueno, para saber, porque si no lo hago más grande la pantalla, ¿no? Bueno, ahí está. Y ahora, si ustedes tienen esa desconfiabilidad, pues utilicen el valor máximo. Si no cuentan con pruebas destructivas y que a lo mejor por ahí la pieza tiene todas las golpeaduras superficiales que puedan encontrar, y luego aparte de eso está oxidado, y a lo mejor por ahí alguien llegó y le puso ahí un ceguetazo, entonces la desconfiabilidad del material pues aumenta, entonces utilicen valores altos. Pero si por decir, si ustedes cuentan con pruebas destructivas del material y que en su inspección que ustedes le van a hacer visual a la pieza, la ven que es uniforme, que no tiene golpeaduras, que no tiene oxidación, entonces la desconfiabilidad que ustedes van a tener va a disminuir. Del 99.999 disminuye a un 90%. No van a poder utilizar un valor menor de desconfiabilidad en términos vulgares, como ahorita lo vamos a mencionar ya. No vamos a utilizar menores al 90%, porque si utilizan ustedes una desconfiabilidad del 50%, entonces quiere decir que lo que están probando es una probeta nada más. Lo que van a usar es una probeta que va a ser en un laboratorio acabada a espejo y uniforme y homogénea. Y eso en la realidad no pasa. Entonces, ¿qué valores de confiabilidad vamos a tomar nosotros? Arriba del 90% o del 99%, ¿sí? Arriba de esos valores.
Si ustedes, por ejemplo, yo les digo, miren, aquí les voy a dar una probeta, y resulta que esta probeta tiene sus propiedades mecánicas del material, sus pruebas destructivas, y aquí están los papeles con sus resultados. Aquí les doy el resultado y la probeta. Pero les dicen, es que estos resultados fueron hechos hace 10 años, ¿sí? Y que físicamente en su inspección visual que ustedes den la probeta está oxidada. Entonces se quedan ahí como que dudan de realmente esos resultados. Cuando empiezan a dudar esos resultados, incrementen su desconfiabilidad y denle un valor mayor del 90%, ingeniero. ¿Sí? Vean, nada más identifiquen que el 90% de confiabilidad solamente lo van a tomar cuando ustedes tengan pruebas destructivas y que la pieza esté limpiecita, que no tenga ninguna oxidación y ninguna golpeadura en su superficie. ¿Vale? Pero si ustedes las pruebas le dicen es que las pruebas fueron de hace 10 años y luego la probeta ya se oxidó, pues entonces incrementen su confiabilidad o su desconfiabilidad, que es lo que yo les digo, incremente desconfiabilidad. Para este caso, como ustedes son los diseñadores, pues cada uno va a tener un grado de desconfiabilidad diferente. Puede ser que el ingeniero Pablo Giovanni diga, no, pues yo la verdad no me quiero meter en broncas y no quiero matar cristianos, y mejor utilizo una desconfiabilidad del 99.99%. Pero la ingeniera Ana, pues dice, no, pues yo veo que esa pieza está en buenas condiciones y pues que al menos tengo las pruebas destructivas y pues le voy a bajar la desconfiabilidad al 99%. Entonces, aquí va a depender del criterio de ustedes. Lo que sí van a hacer es que cuando asignen un valor de desconfiabilidad y un factor de reducción de resistencia a la fatiga por la confiabilidad, entonces que me anoten en ese dato cuál fue el criterio que usaron para tomar el valor, ¿sí? El ingeniero Giovanni dice, pues yo tomé .999 porque no tengo pruebas destructivas, porque la pieza cuando la visualicé tenía un montón de golpes, de trancazos, que aparte de eso estaba oxidada. Y luego todavía para rematar tenía un ceguetazo, ¿no? Ah, no, pues entonces mejor utilizo el valor más alto de confiabilidad, de 99.999, ¿sale? En esos términos es como ustedes van a seleccionar su factor de confiabilidad, ingenieros. ¿Queda claro? Sí. ¿Te queda claro? Ok. Bueno. Pues vamos al siguiente punto. Ya prácticamente este fue el último dato que vamos a usar nosotros en la ecuación, ingenieros. Aquí en esta ecuación, vean que nada más llega hasta confiabilidad. Sin embargo, les comento, hay otros efectos que podrían también producir un factor que reduce la resistencia a la fatiga. Otro efecto puede ser el medio ambiente, el tipo de ambiente en el cual vaya a trabajar esta pieza, ¿vale? Es el tipo de ambiente. ¿Y cómo puede ser el ambiente más agresivo a las piezas? Pues los ambientes que sean corrosivos, ¿sí? Los ambientes húmedos, ¿sí? Inclusive húmedos de agua dulce, y todavía peor pueden ser los húmedos de agua salada, ¿vale? Un ambiente húmedo de agua salada, ¿dónde lo podemos encontrar, ingeniero David Eduardo Roa? Pues no sé, lo único que se me ocurre es en una, ¿cómo se llama? Costa o algo así parecido. Exacto, sí, es así. Si ustedes van a diseñar una máquina que les digan es que va a trabajarse en la costa, pues resulta que pues el ambiente es corrosivo, altamente corrosivo, y de agua salada es peor que el agua dulce. Entonces se debería, en esos casos ustedes tendrán que hacer un estudio para verificar qué factor de reducción de resistencia a la fatiga tomarían para la corrosión. ¿Queda claro? Entonces, bueno, con esto, ingenieros, pues aquí vemos una tablita que donde podemos verificar, lo voy a hacer un poquito más grande, esos ambientes. Puede ser el ambiente, vean, fatiga por corrosión, fatiga por humedad, casi es esto el otro caso, ¿sí? Fatiga por la resistencia a la fatiga por el puro aire, por el medio ambiente limpio, seco, podríamos decirlo así, pero también vean,
¿cómo muestra el caso del esfuerzo, que es el eje de las Y? ¿Cómo es el esfuerzo cuando pudiéramos trabajar en el vacío? Si nosotros pudiéramos hacer que esa máquina trabaje en condiciones de vacío, pues obviamente la resistencia, vean que es muy alta. Pero pues estas condiciones jamás, a menos que se vayan a la luna y empiecen a construir máquinas en la luna, que ya se está haciendo, ¿no? Pero a menos que estén en aquel lado, pues van a tomar esas consideraciones. Y son los valores más ideales que si fueran aquí en la Tierra, ¿no? También aquí tengo otra gráfica, donde aquí sí podemos ver, ingenieros, unas curvas que muestran los aceros, la resistencia a la fatiga que tienen los aceros en la parte, o sea, es el eje de las Y, es los valores de resistencia a la fatiga, el eje de las X son la resistencia última a la tensión del material, pero aquí vean que para cualquier resistencia a la fatiga, resistencia última del material, la resistencia a la fatiga es la misma cuando estamos en condiciones de humedad por agua dulce. Vean cómo baja. Y si lo quieren comparar con el aire puro, con el aire seco, pues miren cómo aumenta ese valor. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues sí podemos tener condiciones de aire seco, ¿no? Aquí como la curva, que es la que está acá arriba, podemos lograr tener esas condiciones. Pero si ustedes están en un lugar muy lluvioso, ¿sí? Pues en lugares pues altos, boscosos, que son muy húmedos, ingenieros, pues tendremos que bajar esa resistencia a la fatiga del material. Ahora imagínense, pues en la costa, pues todavía baja mucho más. Entonces son datos que siempre se deben tomar, ¿no?, en cuenta. Y eso se obtiene en base a análisis propiamente que ustedes puedan encontrar. Tendrán que hacer análisis químicos sobre pues el pH del agua para ver qué tanto afecta con el material que ustedes van a usar específicamente, ¿vale? Bueno, vamos con otros tipos de efectos, ingenieros, que podrían reducir la resistencia a la fatiga del material. Bueno, para efectos diversos hay varios casos. Aquí nada más les voy a mostrar 4 casos que podrían afectar la resistencia a la fatiga y que podemos considerar un factor que reduce la resistencia a la fatiga del material. Y el primero de ellos es el proceso de manufactura. Si ustedes agarran la barra y pues la maquinan, el acabado superficial no va a ser el mismo con un acabado, con el buril, con una velocidad baja, por decir así, y un avance también pues bajo, ¿no? A que si ustedes incrementan tal vez la velocidad y aparte y el avance, entonces puede ser que ahí la calidad de su pieza pues vaya mejorando, la superficie se haga menos rugosa. Ahora, si lo lijan o le dan un esmerilado o un pulido, pues la calidad supera las condiciones mejora las condiciones de resistencia a la fatiga, y pues esas condiciones pues son las más óptimas para poder ser usadas en piezas de diseño mecánico. Pero no siempre se van a poder lograr hacer, por decir, pulidos en acabado espejo, salía muy costoso ese acabado. Entonces, bueno, lo que quiero aquí que vean es que un proceso de manufactura puede afectar también la resistencia del material. Eso les estoy diciendo con los procesos de maquinado, pero hay otros procesos que vamos a ver más adelante que habla sobre los recubrimientos en los materiales, que pues, todavía sería el tercer punto que veríamos en esta lista. Pero bueno, entonces, los procesos de manufactura debemos tener mucho cuidado porque puede ser que en el proceso afectemos las rugosidades de la pieza que le vayamos a colocar, la herramienta genere mucha rugosidad y eso genere pues esfuerzos. En el caso número 2 habla de los esfuerzos residuales. ¿Saben qué es un esfuerzo residual? ¿Alguien de ustedes me quiere decir qué es un esfuerzo residual, ingenieros? Ingeniero Luis Eduardo, ingeniero ¿qué es un esfuerzo residual, ingeniero Luis Eduardo Tenorio? Ingeniera Andrea, ingeniera Claudia. ¿Qué es un esfuerzo residual? ¿En qué momento se produce un esfuerzo residual? Ingenieros. Son como esos que quedan después de que ya no hay ninguna fuerza aplicada externa. Ándele,
Exactamente. Son los esfuerzos que quedan cuando ya no están aplicando una fuerza externa. ¿Y en qué casos se producen esos esfuerzos? ¿Dónde pudieron haber visto ese caso o ese fenómeno? ¿En dónde lo vieron, ingenieros? Y sí lo vieron, ¿eh? Ahí no me van a decir que no, porque lo vieron y hay varios maestros que lo debieron haber visto en ciencia de materiales y en resistencia de materiales 1 lo debieron haber visto. Puede ser que en las probetas de tensión queda la parte de queda la muesca del sujetador, ¿no? En la probeta, perdón. Y en la realidad, lo vieron en la prueba de tensión exactamente, cuando empezaron a ustedes a hacer sus cálculos y empezar a escribir su gráfica esfuerzo de formación unitaria de la prueba de tensión. Cuando hicieron la gráfica, se dieron cuenta que pasando el límite del límite elástico y entre el límite elástico y el límite último a la tensión, está el límite plástico, ¿estamos de acuerdo? En ese punto, antes de ese punto, ustedes aplicaban una carga y si dejaban de aplicarla, ¿qué sucedía? Antes del punto de la afluencia. ¿Qué pasaba? Si dejaban de aplicar la carga, ¿qué sucedía con el material? Ingenieros. Se hacía como cuello de botella, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. No, todavía, vea, estamos aplicando la carga apenas y llegamos solamente a un puntito antes de llegar al esfuerzo de fluencia o de cedencia, un puntito antes. Si yo en ese puntito antes dejo de aplicar la carga, ¿qué pasa con el material? Regresa a su forma como con un resorte. Regresa a su forma original, ¿estamos de acuerdo? Las deformaciones microscópicas que pudo haber tenido la pieza va a regresar a su posición original. ¿Y qué pasa cuando nos pasamos de la cedencia, del punto de cedencia? Que ya estando en la cedencia, pisando la cedencia y damos un paso adelante a la cedencia. ¿Qué sucedía ahí? Si ustedes dejaban de aplicar la carga, ¿qué pasaba? Y hay deformaciones. Ajá, así es, ya hay deformaciones. ¿Y qué pasa si dejan de aplicar la carga? ¿Qué sucede? Ya hay deformaciones plásticas, ya no regresan a su posición original. ¿Y qué sucede? ¿No se acuerdan, ingenieros? ¿No han hecho la tarea, verdad? Y de hecho ya no puede porque ya está en la zona plástica. Y en la zona plástica, ingenieros, si ustedes dejan de aplicar la carga, ya hay esfuerzos residuales. Porque ya está deformada la pieza y en ese momento, aunque ustedes dejen de aplicar la carga, ya hay esfuerzos residuales. ¿Vale? Entonces, los esfuerzos residuales se presentan cuando ya hay deformaciones permanentes. ¿Vale? Para que vayan entendiendo esos fenómenos. Recuerden, pónganse a estudiar nuevamente en los registros de materiales 1 y las tareas que les he dejado. Bueno, para el caso de un ejemplo más que ocurre mucho, más frecuente en el diseño de máquinas, en flechas y árboles, es cuando ustedes vean la figura que les estoy mostrando aquí, la figura que tenemos aquí, ingenieros, la fotografía donde les estoy poniendo el cursor. ¿Qué ven ahí en esa pieza? Vean, aquí en esta zona, ¿qué se ve? En esta zona, ¿qué ven? Ingeniero. ¿Qué se ve? Una deformación como si fuera un golpe. Centrador de esfuerzo. Exactamente, ahí tiene un golpe, ¿no? Como dicen, ese golpe provocó una deformación, pues ahí hay esfuerzos residuales. Por eso aquí nos dice que otros efectos diversos que pueden reducir la resistencia a la fatiga del material es los esfuerzos residuales. Tengan mucho cuidado cuando ustedes golpeen superficialmente la pieza porque generan esfuerzos residuales, ¿vale? Y aquí está el claro ejemplo, si es un ejemplo puede ser que a lo mejor lo rayaron, pasó por ahí una ceguetita y le alcanzaron a rayar tantito, pues ya generaron esfuerzos residuales. Un golpe así como lo tienen, pues también genera esos esfuerzos, ¿vale? Y bueno, los siguientes efectos que pueden
pueden reducir la resistencia al material, aparte del proceso de manufactura, aparte de los esfuerzos residuales, son los recubrimientos, ingenieros. Esto es muy frecuente en las flechas y árboles de transmisión de potencia mecánica, que le hacemos un proceso de manufactura superficial a la pieza para ganar ciertas propiedades mecánicas. Entonces, esos recubrimientos, pues hay de muchos tipos, y algunos de ellos pueden afectar la resistencia a la fatiga del material. ¿Cómo qué efectos? Bueno, ¿ustedes han escuchado cuando a una pieza le dicen que la someten a un horneado? ¿Han escuchado eso? En proceso de manufactura debieron haber visto, y en forja más, y en fundición. Me parece que sí. ¿Qué sucede cuando ustedes a un material lo someten a un horneado? ¿Qué quieren lograr con eso? ¿Qué quieren lograr, ingenieros? ¿Ablandar? ¿Dijo? ¿Dijo ablandar? ¿De blando? Ok, no. Vamos a ver el caso, ¿no? Cuando ustedes usaron esa pieza y la quisieron hacerla más blando, como dice, es porque trataron de ponerla al rojo vivo y casi en su punto casi de fusión, ¿sí? Y el material pues adquiere una cierta como plasticidad en ese caso, ¿no? Pero eso es otro proceso, o sea, eso no es un horneado. El horneado es cuando ustedes someten a altas temperaturas la superficie del material, no todo el material hasta su estructura interna, sino la pura superficie. ¿Qué propiedades mecánicas se logran en esa superficie cuando la someten a un horneado, cuando incrementan la temperatura? ¿No se acuerdan? Ingeniero Charlie Ramírez Zamora. ¿Qué pasaba cuando ustedes incrementaban? Perdón. Bueno, adquiría mayor resistencia en la superficie. Y dureza también. Adquiría mayor, no es resistencia, adquiere mayor dureza, ¿sí? Lo que se trataba de ganar ahí es dureza superficial, ¿vale? Entonces, con eso, lo que era, solamente se cambiaba la propiedad mecánica exterior, ingenieros. La interior se trataba de no alterar, porque pues al cambiar la interior, pues ya en un árbol de transmisión, pues le dan en la torre a la resistencia a la fatiga. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Esos recubrimientos que le hacemos a las piezas pueden generar cambios en su estructura molecular. Debemos tener mucho cuidado porque si ustedes se pasan de temperatura, entonces le cambiamos la estructura y lo hacemos de un material que era dúctil, lo podemos hacer frágil. Y en flechas y árboles de transmisión de potencia mecánica, los materiales frágiles no nos sirven. No nos sirven para soportar cargas que generan fatiga. ¿Queda claro? Muchas veces a los árboles de transmisión se le hacen horneados, se les hacen sinterizados, cincados, cementados, o sea, son acabados superficiales que se hacen y tenemos que verificar que no afecten a la estructura del material, porque, por ejemplo, en el horneado, si nos pasamos de horneado, llegamos a lo que nos dijo el ingeniero Nayeli, que pues cuando le cambiaron se hizo más plástico el cincel para poderlo moldear, pues ahí ya le pasaron a dar a la torre al árbol de transmisión. Un cincel, pues su uso no es para soportar fatiga, no había problema que ahí ustedes lo calentaran de más, pero un árbol de transmisión sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en el caso de esos recubrimientos también se deben considerar, y otro caso, ingenieros, es la corrosión del material.
la misma corrosión y oxidación de un material, ingenieros, afecta a la resistencia a la fatiga del material, ¿vale? Es lo que sucede. Entonces, deben tener mucho cuidado porque la corrosión se puede controlar o hay veces que no se controla. Si ustedes la logran controlar, pueden pues mantener ciertas características o propiedades mecánicas del material en condiciones que ustedes requieran. Pero una corrosión descontrolada lo que va a afectar es ir reduciendo sin control esa resistencia del material y pues ya prácticamente la vida útil de la pieza pues va a disminuir y ya no nos va a servir, ¿no? Para las condiciones que nosotros queríamos. Entonces, bueno, déjenme nada más checar al ingeniero Axel, que no, lo tengo aquí, pero no lo tengo en la lista inicial al ingeniero Axel Daniel. Alexis, ¿verdad? Permítanme. Alexis. Vamos a dejar que entre porque siento desde el principio y lo sacó la internet. Bueno, ingenieros, entonces, estos efectos diversos se tendrán que analizar para poder considerar en el límite de resistencia a la fatiga del material, ¿ok? Y con esto, ingenieros, no sé si tengan alguna pregunta sobre los factores que reducen la resistencia a la fatiga del material. O pregunta que quieran hacer, o comentario, o agregar algo más. ¿No? ¿No, ingenieros? Creo que no, profe. Bueno, entonces, con esto, ingenieros, si no hay duda, van a agregar esto a sus ecuaciones, a sus fórmulas, enriquezcan esta información con las tareas, ¿vale? Porque, bueno, ya vamos entonces a dejar de ver esta presentación y voy a iniciar la siguiente. Y con esto vamos a nosotros a ver, ingenieros, el término de factor de seguridad, factor de diseño y esfuerzos de diseño. ¿Están viendo ya la presentación o todavía no? Sí, ya se ve. Sí, se ve. Muy bien, entonces vamos con el término. Me gustaría que me comentaran y nos recordaran a todos qué es el esfuerzo de diseño. Luis Eduardo, por favor, Luis Eduardo Tenorio. ¿Qué es el esfuerzo de diseño primero, para empezar? ¿Qué es el esfuerzo de diseño, Luis Eduardo? ¿Sí nos escucha, ingeniero? O sea, nada más díganos si nos escucha. No, sí los escucho. No, sí los escucho. Ok. Pues, es el esfuerzo que puede desarrollarse en un material al tiempo que se asegura que el miembro que soporta la carga sea seguro. ¿Es eso? ¿O no? A ver nuevamente. Sí, es el esfuerzo que puede desarrollarse en un material al tiempo que se asegura que el miembro que soporta la carga sea seguro. ¿O estoy pero más bien es el esfuerzo que debe soportar, que soporta más un material, ¿no? Okay. Para que no se deforme, para que lo podamos utilizar en una pieza. Entonces, ese esfuerzo que usemos, pues se le va a conocer, o que tomemos más bien como referencia, parte del esfuerzo de diseño. Bueno, eso es una idea, ¿no? Vamos a ver, ingeniero Enrique Monroy, ¿qué es esfuerzo de diseño? Sí, profe. Bueno, yo tengo que el esfuerzo de diseño es el esfuerzo por el cual se parte en el diseño del elemento para que su funcionamiento sea seguro. Ok, ajá, es el esfuerzo, el dato por el cual tomamos como referencia para para poder seleccionar un material, ¿vale? Ahí vamos. Ingeniero José Armando Martínez, ¿qué es esfuerzo de diseño?
¿Me escucha, profe? Sí, lo escuchamos. Este, Aunque esfuerzo de no lo veo diseño. en pantalla, ¿eh? Es que me está fallando el internet y pues, de hecho tengo visual desactivado el audio entrante, el video entrante por lo mismo. Respondan, ¿no? Entonces nada más. Sí, permíteme, esfuerzo de diseño, ¿verdad? Sí. Permítame. Es es el esfuerzo que soporta, ¿cómo se llama? Algún material antes de llegar a la fatiga para que sea seguro. No, es que no necesariamente tiene que haber fatiga para que haya esfuerzo de diseño. Y por allá vamos, ¿no? Para buscar los esfuerzos de diseño por fatiga, pero todavía estamos en la parte básica, ¿no? Todavía no llegamos hasta allá. ¿Qué es esfuerzo de diseño, ingeniero Luis Eduardo? Juan Carlos, perdón. Juan Carlos Roa. Hay varios Juan Carlos. No sé, podríamos definirlo como algún esfuerzo que soporta algún material, como... Bueno, también tenía notado que era para seleccionar un material. Ajá. Ok. Bueno, vamos a identificar, ¿no? Tú dices el esfuerzo que se utiliza para seleccionar un material. El otro compañero anteriormente nos dijo, bueno, es el esfuerzo que utilizamos que soporta como máximo un material. Por eso, pues vamos a analizar bien este punto, porque necesitamos conocer qué es el esfuerzo realmente de diseño. Para empezar, al esfuerzo de diseño lo vamos a comparar, para empezar, con el esfuerzo aplicado o el esfuerzo de trabajo, ¿vale? Y también lo vamos a comparar con el máximo valor de esfuerzo que soporta un material. Entonces, vamos a ver esos dos casos, ¿sí? Para poder identificar el esfuerzo de diseño. Yo aquí les pregunto a ustedes, ¿de qué otro nombre yo le llamaría al esfuerzo máximo que un material puede soportar? ¿Con qué otro nombre? Inclusive ya lo convertimos a una propiedad mecánica del material. ¿Esfuerzo permisible? No, el esfuerzo permisible no se enfoca más al esfuerzo de trabajo. Y ese esfuerzo de trabajo, el esfuerzo permisible, es el esfuerzo al cual el esfuerzo que tú vas a aplicar a una pieza. O sea, tú vas a hacer, por decir, una pinza, ¿no? Y en esa pinza, pues tú dices que solamente esta pinza va a soportar una fuerza para poder cortar, por decir, el cable, un cable solamente hasta calibre 10, por decir, de cobre, ¿no? Solamente cables calibre 10. Si le pones otro calibre más grueso, pues calibre 8, ¿sí? Calibre 1, por decir así, ya no te lo va a cortar esa pinza, ¿sí? Entonces, al esfuerzo que tú le apliques a la pinza, ese se le conoce como esfuerzo de trabajo. Pero ahora, el esfuerzo que va a soportar la pinza, ese ya no es esfuerzo de trabajo. ¿Cuál es el valor máximo de esfuerzo que soportaría? Ahora sí que una llave, ¿no? Tilson, una llave española. La resistencia a la fluencia. Es la resistencia, exactamente. Es la resistencia del material, o sea, al valor máximo de esfuerzo que puede soportar ese material se le conoce como resistencia, y puede ser la fluencia, puede ser última la tensión, puede ser al corte, recuerden también el esfuerzo al corte, puede ser la resistencia a la fatiga, que es otra resistencia, es otra propiedad mecánica. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la carga que ustedes van a aplicar, pues tendrán que considerar una resistencia del material. Entonces, con esto, ingenieros, pues nos vamos a ir a la expresión matemática. Ahora yo les preguntaría, ¿cuál sería la expresión matemática que me pudiera definir el esfuerzo de diseño?
Eso, de hecho, ya lo vimos la clase pasada, pero si ustedes han hecho las tareas, pues ahí pueden sacar sus apuntes y decirme nada más. Expresión matemática que me defina el esfuerzo de diseño. La resistencia del material entre el factor de diseño. Exactamente, ahí está la expresión matemática, ingeniero. La resistencia del material entre el factor de diseño. El esfuerzo de diseño es un valor de esfuerzo que podemos nosotros, al cual lo reducimos por la resistencia máxima del material. Es un valor seguro para poder aplicarlo a una pieza, ¿vale? Y con ese valor, pues, podamos seleccionar un material que soporte esas características de fuerzas y de esfuerzos, ¿no? Entonces, a ese factor de seguridad, perdón, a ese factor de esfuerzo de diseño, pues lo dividimos entre un factor de seguridad, que el factor de seguridad es un número que va entre del 1, o sea, como valor del 1 puede ser hasta 10 para el caso de diseño de flechas y árbol de transmisión, y puede tener valores decimales arriba de 1 también, y ese valor, el factor de diseño, es el que nos va a decir qué tanto podríamos reducir de manera segura la resistencia a la fatiga o la resistencia a la afluencia o la resistencia última a la tensión para poder usar una pieza y diseñar una pieza que pueda soportar esos esfuerzos. Entonces, vean que el esfuerzo de diseño integra a la capacidad máxima del material entre el factor de seguridad, y ese factor de seguridad nosotros lo vamos a llamar también factor de diseño. Pero vamos a ver en qué condiciones, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a leer la presentación que está aquí. Le voy a pedir al ingeniero Juan Carlos Roa que nos lea la presentación, por favor. Claro, dice factor de diseño. El término factor de diseño es una medida de seguridad relativa de un componente bajo la acción de una carga. En la mayor parte de los casos, la resistencia del material con que se fabrica el componente se divide entre el factor de diseño para determinar un esfuerzo de diseño, que a veces se llama esfuerzo admisible o esfuerzo permisible. Entonces, el esfuerzo real que se desarrolla en el componente debe ser menor que el esfuerzo de diseño. Por algunos tipos de carga, es más cómodo establecer una relación con la que se pueda calcular el factor de diseño N a partir de los esfuerzos reales aplicados y de la resistencia del material. Ahí vamos, muchas gracias, ingeniero. Vean, el factor de diseño se relaciona con el esfuerzo de diseño y se relaciona con la resistencia del material. Entonces, el factor de diseño lo que va a hacer nada más es decirnos qué tanto podemos reducir la resistencia del material para utilizar el resultado que obtengamos de ese cociente, de esa división, y lo comparemos con un material para poderlo usar. Este esfuerzo de diseño, como aquí lo dice, puede también conocerse en algunos casos como esfuerzo admisible, que se obtiene también de un esfuerzo de trabajo o esfuerzo permisible, ¿vale? Entonces, bueno, con esto, ingenieros, y con el concepto de la expresión matemática, más bien del esfuerzo de diseño, nosotros vamos a pasar al caso de factor de diseño, ya que este factor de diseño se obtiene ya de estándares, estándares ya de normas, o inclusive de experiencias y otras personas, y que durante muchos años empresas tuvieron con respecto a los casos de diseño que vamos a aplicar nosotros, y ya lo que hacen es recomendarnos un número de factor de diseño. El factor de seguridad es el que ustedes siempre van a calcular con una fórmula. Si hicieron la tarea, se van a dar cuenta que por ahí estudiaron la teoría de von Mises, el esfuerzo de von Mises, que es un esfuerzo de diseño. Y el esfuerzo de von Mises les pide calcular o determinar un factor de seguridad. El cálculo de ese factor se obtiene con las fórmulas de von Mises, y a eso se le llama factor de seguridad. Pero cuando ese factor de seguridad se utiliza muchísimo, y más que nada en el caso de flechas y ejes y árbol de transmisión, que ya son valores que de tanto que se usaron se estandarizó ese número, pues las recomendaciones que nos dan los industriales son las siguientes, y los investigadores son las siguientes. El factor de diseño está clasificado en los materiales. Primero, hay factores de diseño de materiales dúctiles, hay factores de diseño de materiales frágiles, e inclusive hay factores de diseño de materiales maleables. Yo aquí le pregunto al ingeniero Efren, dime algunos materiales maleables, consideran como maleables.
Sí, permítame un segundo. Me agarró en curva. No recuerdo un momento, permítame un momento. Pero es que es fácil, ingeniero. Material maleable, ¿cuál es? Pues, si no me equivoco, son aquellos que son fáciles de deformar bajo ciertas condiciones, ¿no? Como el oro, plata, cobre, etcétera. Ándele, son esos, ¿no? Ah, Exacto, bueno. son cobre, oro, plata, bronce, aluminio. Esos son, ¿no? Sí. Así que hay que estar nada más pendientes, ingeniero, ¿vale? Bueno, entonces, esos materiales maleables pues también tienen sus propios factores de diseño. Vámonos con los materiales dúctiles. Los materiales dúctiles que vamos a referir ahorita, ingenieros, son aquellos materiales ferrosos, ¿sí? Son materiales ferrosos clasificados en el caso nada más de los aceros. Los aceros se dividen en materiales dúctiles y aceros frágiles. Tenemos dos tipos de aceros. Nada más ahorita nos vamos a ir con los dúctiles. ¿Cuáles son esos materiales dúctiles? Son los materiales que soportan cargas por fatiga. Los aceros que solamente soportan cargas por fatiga son aceros que se clasifican como aceros dúctiles, porque hay aceros que son frágiles y esos no soportan fatiga. ¿Qué tipo de aceros serían los dúctiles? Lo vimos la clase pasada en la gráfica de esfuerzos ciclos. ¿Cuáles serían los materiales, los aceros clasificados como dúctiles, ingenieros? Era el aluminio y las aleaciones, ¿no? Creo. ¿Cuál, perdón? ¿El aluminio dijo? Ujú. ¿Y las aleaciones? No, el aluminio ya lo dijo el ingeniero Efren, es un material maleable y ahorita quiero nada más representar los dúctiles. Si no mal recuerdo, son los que tienen un bajo nivel de carbono en su composición. Ahí va, exacto. Uno de los aceros que se consideran como dúctiles son los aceros al medio carbono. ¿Qué otros? Pues un ejemplo de ese sería el hierro, ¿no? El otro es el hierro, exactamente. Los hierros, algunos hierros, pero son también considerados como, no todos, algunos como dúctiles. Pero ¿qué otros aceros, aparte de los aceros al medio carbono? O al bajo carbono también. ¿Qué otros aceros? En la gráfica que les mostré en la clase pasada les dije, ¿no? ¿Qué aceros? ¿No se acuerdan? Las aleaciones de titanio. Vean, ahorita estamos con los aceros. Vean, en la gráfica que les mostré en la clase pasada de esfuerzo vida, yo les comenté que estaban los aceros con tratamientos térmicos, ¿sí? Esos aceros pues soportan también son, bueno, cargas por fatiga y son considerados algunos de ellos como materiales frágiles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les mostré varias curvas, aceros al carbono con tratamiento térmico y aceros al medio carbono y los hierros que son los que soportan cargas por fatiga, ¿vale? Entonces nada más para ir identificando esos materiales, ¿ok? Bueno, para esos aceros dúctiles, aceros al carbono con tratamiento térmico y al medio carbono, nosotros podemos definir sus factores de seguridad en el diseño de piezas, pero para condiciones específicas. Y vamos a ver esas condiciones. Le voy a pedir ahora, por favor, a la ingeniero Esli. Por favor, Esli, ¿nos quieres leer el primer dato de factor de diseño que viene ahí, el primer punto? Sí, profe. Solo que apague la cámara, ¿vale? Sí, claro. El factor de diseño es igual a 1.25 a 2. El diseño de estructuras bajo cargas estáticas para las que se haya un alto grado de confianza en todos los datos del diseño. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ahora yo les pregunto a todos los demás ingenieros. ¿Una flecha o un árbol de transmisión es una estructura?
para ver si puedo considerar estos factores de diseño en ese caso. ¿Es una estructura, ingenieros? No, no sería una estructura. No es una estructura. Ahora, yo les preguntaría, todavía vamos a confirmar eso, ¿no? ¿Está sometido a cargas estáticas? ¿Qué tipo de carga soporta? Serían más bien cargas dinámicas. Va a soportar cargas dinámicas. Una flecha o un árbol de transmisión, para empezar, va a soportar cargas dinámicas, no estáticas. Si fuera estáticas, ya no sería flecha o árbol, sería una viga, ¿vale? Y tampoco, como bien lo dijo el ingeniero, no es una estructura, ¿vale? Entonces, para este caso, solamente cuando estén usando estructuras bajo cargas estáticas, entonces los factores pueden usar de 1.25 hasta 2, ¿vale? En esos casos. Pero vamos con el siguiente punto, a ver qué nos dice, ¿no? Le voy a pedir ahora al ingeniero Juan Alberto Lucio que nos lea el segundo punto. Claro. N 2.0 a 2.5, diseño de elementos de máquinas bajo cargas dinámicas con una confianza promedio en todos los datos del diseño. Muy bien, ingeniero. Bueno, vean ahora, estamos hablando de valores de factores de diseño de 2 a 2.5, que son los que nos recomiendan ahorita los expertos, ¿no? En materia, bueno, que analizan los materiales dúctiles. Para empezar, nos dice que el elemento es para un elemento de máquina. Y aquí nos habla cargas dinámicas. Sabemos, ya lo comentaron, una flecha, un árbol sí soporta cargas dinámicas, pero yo les preguntaría, ¿es un elemento de máquina? ¿Es un elemento de máquina, ingeniero Enrique Monroy? Perdón, profesor, me cortó. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Está prestando atención, ingeniero? Es que se me cortó, profe. Que si un árbol de transmisión es un elemento de máquina o qué es, o es una estructura, o es una estructura, como lo mencionábamos anteriormente, el punto anterior. Bueno, yo digo que es un elemento de máquina. Un elemento de máquina, ¿verdad? Un árbol de transmisión, una flecha o un eje es un elemento de máquina, no puede ser una estructura, ¿ok? Entonces, para el segundo punto puede ser que nosotros usemos esos factores de diseño para el diseño de flechas y árboles de transmisión, porque si es un elemento de máquina y también está sometido a cargas dinámicas. Entonces, estos factores se utilizan en esas condiciones y también dice que cuando la confianza, que tengan ustedes una confianza promedio en todos los datos de diseño. ¿Qué confianza? La misma que hablábamos hace rato con la confiabilidad del material. Si ustedes es la pieza que van a diseñar, el árbol, flecha o eje, que van a diseñar, conocen prácticamente muy bien las cargas que van a someter esa pieza, conocen las propiedades mecánicas de la pieza, o sea, tienen los conocimientos totales de esa pieza a la mano, entonces utilicen valores de 2 a 2.5, ¿vale? Porque aquí, pues, por eso dice, con una confianza promedio en todos los datos de diseño, una confianza positiva en todos los datos del diseño. Vamos con el siguiente punto a ver qué nos dice o qué diferencia tiene con respecto a este segundo punto. Entonces vamos con el tercero y le voy a pedir, por favor, ahora a la ingeniero Andrea. Por favor, Andrea, ¿nos quieres leer el tercer punto? N es igual a 2.5 a 4, diseño de estructuras estáticas o elementos de máquinas bajo cargas dinámicas con incertidumbre acerca de las cargas, propiedades de los materiales, análisis del esfuerzo o del ambiente. Muchas gracias, ingeniera. Vean, entonces aquí ya se incrementa el valor, ya estamos usando el valor máximo del anterior, que sería 2.5, y o sea, uno de los valores de rango, y el inmediato superior es el 4, dice que solamente se utiliza también para estructuras estáticas, pero también elementos de máquina bajo cargas dinámicas, pero vean la diferencia con respecto al primero. ¿Cuál es la diferencia con respecto al primero, ingeniero Leonel Enrique? León Enrique, perdón. ¿Qué diferencia hay entre el segundo y tercer punto? Que uno es para cargas dinámicas y el otro para estáticas.
Los dos son para cargas dinámicas, ingeniero. Ahí los dos dicen que son la para cargas dinámicas. incertidumbre. La incertidumbre. Ajá, habla de incertidumbre acerca de las cargas. ¿Qué más? Ya serían como factores aparte, ¿no? Por ejemplo, está hablando de la incertidumbre, de las propiedades de los materiales, de factores ambientales. Aquí prácticamente este punto nos está indicando, muchas gracias, ingeniero, que se consideran en este punto las inseguridades que ustedes tengan con respecto a las cargas, con respecto a las propiedades de los materiales y con respecto al análisis de los esfuerzos y del ambiente. ¿Qué incertidumbres tienen con esto? Pues ustedes dicen, híjole, es que aquí el lugar se ve que está muy húmedo, ¿no? Donde vamos a mandar esta máquina. El lugar es muy húmedo, pero resulta que también las cargas que van a someter esta pieza, pues puede ser que ustedes, pues el cliente a lo mejor les diga, bueno, mi carga máxima es esta consideración, pero ustedes cuando vayan a campo se van a dar cuenta que a lo mejor lo van a sobrecargar esa pieza. Entonces, pues ahí empieza a generar incertidumbre. Es que mi cliente me dijo esto, pero realmente me doy cuenta que se va a excederse de estos parámetros que me dijo, ¿no? Y también que si aparte no conocen ustedes las propiedades mecánicas del material a su 100%, puede ser que sí conozcan qué material es, pero no conozcan o desconozcan que soporte pues la prueba, bueno, que no tengan las pruebas de tensión, compresión, de flexión, ni tampoco de fatiga. Entonces la incertidumbre va cambiando. Entonces los valores que pueden utilizar para estos casos con mayor incertidumbre es de 2.5 a 4, ¿vale? Es para los casos de mayor incertidumbre, pero vamos a ver el cuarto punto, qué nos dice, ¿no? Bueno, aquí ya le voy a pedir, por favor, a la ingeniera Nayeli que nos lea el cuarto punto, por favor. Gracias, ingeniera. Vean, ya para valores de 4 más, ingenieros, podemos llegar hasta 10, ¿eh? Es cuando ustedes ya obviamente estén utilizando elementos de máquina bajo cargas dinámicas, pero ya las incertidumbres se incrementen, ¿sí? Ya con respecto a que se dan cuenta que hay esfuerzos combinados, hay cargas, hay combinación de cargas, hay desconocen las propiedades mecánicas de los materiales, que inclusive los esfuerzos que ustedes vayan a aplicar, se den cuenta que el cliente ya en el uso final a lo mejor vaya a sobrecargar y a exceder de sus capacidades a esta máquina. Entonces mejor pónganle un factor de 4. Casi por lo regular este dato se utiliza mucho más en minas, ¿no? Que son tratos más rudos, en maquinaria que va a estar expuesta en minas. Las personas operarias de estas maquinarias en esos casos pues son bastante rudos y pues mejor se incrementa el factor de seguridad. Esto va a hacer que pues las piezas se hagan más grandes, que soporten condiciones más severas y pues nosotros pues cumplamos con la vida mínima útil estimada para esa máquina. Entonces, bueno, aquí se considera esos puntos, pero vámonos con la nota que viene aquí, que son recomendaciones importantes. Y aquí, pues bueno, ya le pediría yo al ingeniero, vamos a ver ahora de aquí de la lista que no haya pasado, al ingeniero José Manuel Lira. No creo que no ha pasado el ingeniero José Manuel Lira, que nos lea la nota, por favor. Okay, veo que no todos están conectados, ingenieros. Les voy a pasar lista ya a los que no, a los que vean en pantalla son los que van a tener asistencia. A los que no estén en pantalla, pues lo sentimos, si no los seguimos viendo aquí. Entonces, ingeniero, lo escuchamos. Ok, ¿sí me escucha? Sí, lo escuchamos. Ok, nota. Para condiciones industriales típicas del diseño de árboles, flechas o ejes de transmisión de potencia mecánica, se sugiere el factor de diseño de igual a 3. Si la aplicación es en extremo suave, tal vez se justifique un valor tan bajo como factor de diseño igual a 2.
Bajo condiciones de choque o impacto debe emplearse el factor de diseño igual a 4 o más alto y se recomienda llevar a cabo pruebas exhaustivas. Muchas gracias, ingeniero. Vean, entonces, ingeniero, lo que nos recomienda para el diseño de flechas y árboles de transmisión, nos dice usen 3. Por lo regular usen 3, pero puede ser que ustedes, a lo mejor la máquina que están diseñando sea una máquina que tenga un uso muy suave. ¿Qué tipo de máquina puede tener un uso muy suave? Pues a lo mejor nos podemos ir al caso de un ventilador, ¿vale? Un ventilador industrial, por muy industrial que sea, por lo regular los ventiladores no se pueden sobrecargar. Es muy difícil que ustedes un ventilador lo sobrecarguen. Su funcionamiento regular de un ventilador es muy suave, por tal motivo, pues se podría usar un factor de 2. Pero si es la pieza que ustedes van a utilizar y ven que pues va a estar sometida a cargas de choque o impacto muy continuamente, mejor incrementenlo a 4. ¿Sí? Ahora, si ustedes van a usar un valor de 5, 6 o 7, para esos casos sí se tienen que hacer pruebas. ¿Sí? Tienen que hacer pruebas exhaustivas, pruebas de laboratorio para esas condiciones, para garantizar qué número de valor se le va a poner. ¿Vale? Bueno, ingeniero. Pues con esto, ingenieros, terminamos ahora el concepto de factor de diseño. Vean, nada más quiero que sepan, el factor de diseño es un número que es el mismo número del factor de seguridad, pero el factor de diseño ya está establecido por estos estándares, por estas condiciones. Surgió obviamente este valor de los mismos cálculos, su origen fueron los cálculos que ustedes hicieron en resistencia de materiales y que están viendo ahorita en las tareas que les he dejado, pero ya de tanto que se utilizaron, de tanto común que fue el uso de estos factores en el diseño de flechas y árboles, se establecieron estos números, ¿ok? Bueno, entonces con esto, ingenieros, pues vamos a concluir la clase. Nada más, recuerden por favor que cuando regresemos el día lunes de vacaciones, cuando regresemos de las vacaciones, que me digan que terminamos de ver el punto de factor de diseño, para empezar a ver ahora tensión de diseño para flechas o ejes. ¿Estamos de acuerdo? Para que lo tomen nota y me recuerden en qué punto nos quedamos, ingeniero. ¿Vale? Profe, ¿Queda claro, ingenieros? el, Sí, compa- dígame. el compañero Iván Alejandro Telles López se le fue la luz, ya no se pudo conectar. Ah, ok. Déjeme nada más, ahorita qué bueno que me dice, para tomar la nota y considerarlo, ¿no? Telles López. Telles López Iván Alejandro. Ok, ya lo anoté. Ya lo tengo aquí anotado, ¿sale? Para justificarle. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, que tengan un excelente día todos, excelentes vacaciones, disfrútenlas, cuídense, sigan cuidando a ustedes, a sus familias, y pues nos vemos regresando. Bonito día y bonitas vacaciones. Igualmente, profe, gracias. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego, igualmente. Gracias. Hasta luego.